Hola, somos Irene y Rosa, alumnas de doble grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, y tenemos una pregunta para ti, Víctor. Nos gustaría saber el procedimiento para realizar gráficos en Excel, principalmente aquellos que tenemos que hacer en el template y su correspondiente interpretación. Gracias. Hola Irene y Rosa, muchas gracias en primer lugar por vuestra pregunta. Y bueno, vamos a tratar de explicarla, aunque ya os adelanto algo. Esta pregunta voy a vincularla fundamentalmente a mi tema o a nuestro tema, es decir, a la econometría, porque otra cosa distinta es cómo hacer gráficos en Excel, para lo que creo que este canal no sería el adecuado. Sin embargo, sí que hay algunos trucos necesarios para cualquier economista que sí que voy a repetir, y en este caso voy a insistir sobre los principales en Introducción a la Econometría, que son sencillos y fáciles de realizar. Pero para ello nos tendremos que servir una vez más de una hoja Excel, de uno de los ejemplos, y tratar de ilustrarlo. Creo que es la mejor manera. Vamos a ello. Como decía, aquí tenemos una hoja Excel. Es un ejercicio de clase normal en el que tenemos los principales, como me pedía Rosa y tú, Irene, gráficos de análisis inicial para un modelo econométrico. Son los basados en los residuos y en las variables endógenas, ¿no? Entonces, digamos que es de comparación, es un gráfico lineal, muy sencillo, muy simple, pero si veis tiene varias pautas o varias características que le hacen más fácil o más legible. Primera de ellas, pues tiene una señalización en colores, pero aparte uno está en triángulo y otro en punto. Bueno, esto es una opción que te da Excel, pero quizá la más importante, que obviáis muchas veces, es la de la escala. Si yo en esta escala quiero darle formato al eje, pues vais a tener siempre esta opción, y es muy a tener en cuenta, que es como yo digo siempre, hacer zoom en el gráfico. Porque por defecto, pues normalmente el eje va a partir de cero. Pues daos cuenta que en este caso, si partiera de cero, no tendría nada que ver con este gráfico. Pues podríamos verlo y veréis de lo que digo. Si yo selecciono, por ejemplo, aquí la variable real y la estimada, que es la que voy a comparar con los años, ¿vale? Y le digo simple y llanamente que inserte un gráfico, me voy a modo insertar y le digo que inserte un gráfico de este tipo, pues mira lo que ocurre, está claro, ¿no? Veis que si yo, bueno, lo voy a dejar para que lo veas y vais a ver lo que digo, ¿no? Cómo se pierde muchísima información porque aparecen tendencias, y lo son bastante similares, pero mucho más similares al verse con este zoom, ¿no? Si yo acoto esta escala a este formato que veías aquí abajo, pues el gráfico queda mucho más sencillo, más limpio y se ve mucho mejor el diferencial entre la variable endógena estimada y la real. Bueno, pues esa es una de las características muy a tener en cuenta. El otro gráfico que siempre apunta y es el más diferente del que conocéis, es el diagrama de predicción-realización, que viene a ser una representación gráfica de la UDTail, en el que se comparan la tasa estimada y la tasa real. Bueno, pues el ejercicio es el mismo, básicamente es cogerte dos tasas en este caso, la información la tengo en dos tasas, pero hay el gráfico que incluyo, es el XY, pero incluyo un eje en el formato del eje, ¿veis? Si yo entro en el formato del eje, pues vas a ver lo que comentaba antes, cómo yo puedo decir de dónde hasta dónde, ¿no? Y entonces, si entro en esta escala, en la opción de eje, pues le puedo decir que vaya de lo positivo a lo negativo, con lo cual me aparecerán los 4 cuadrantes necesarios en el diagrama de predicción-realización, en donde voy a ver mucho más, de una forma mucho más ilustrativa, si quieres, el acierto en predicción de mi modelo. ¿Por qué? Porque todo lo que esté en torno al eje de 45 grados en el primer o tercer cuadrante serán aciertos. Todo lo que se separe de él va a ser, pues, para mal, tanto si es por arriba como si es por abajo. Y todo lo que se salga del primero al tercer cuadrante va a ser totalmente erróneo. Es decir, van a ser errores que son los que van a delatar una mala calidad predictiva del modelo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenéis 2 puntos. Bien, pues eso es lo necesario en este tipo de gráficos que determinar. Lo demás es un gráfico simple y llanamente de Excel, de XY, del típico, en el que yo doy 2 valores y un eje cartesiano me va a dar los puntos de choque o de encuentro de ambos valores, ¿no?
En el horizonte tengo la tasa real y en vertical tengo la estimada. Y nada más, ya decía, es jugar con la escala y buscar así que aparezca este cuarto cuadrante muy necesario, el segundo y el tercero. Y luego, si quieres también, o si queréis, podéis incluirle una línea al modelo, una línea de regresión, para darte una idea de lo que tiene que ver o lo que apunta a la cercanía con el eje de 45 grados. Esto es muy fácil, simple y llanamente vuelvo a pinchar en todos los puntos y le digo agregar línea de tendencia. Tan sencillo como eso. Normalmente le voy a poner la lineal, como es este caso, y ya está. Y con eso me va a quedar también un gráfico completo en el sentido de que no solo tengo los puntos, sino que también tengo el eje, que aquí veis que está un poquito por encima de los 45 grados y queda en definitiva por encima, digo, del punto 00 y también queda por debajo de los 45 grados, es decir, está un poco más bajo de lo que sería inconveniente. No está mal, está bastante bien en ese sentido. El único problema que veo aquí en este gráfico es que tiene 2 puntos claramente en error. Es decir, que cuando la tasa real, vemos aquí, cuando la tasa real está diciendo que incrementa, el modelo está estimando que decrementa, que hay un decrecimiento, ¿vale? Entonces, esa es la gravedad en la estimación, que las tasas, en este caso, pues varían en cuanto al signo, además de en cuanto a la cuantía. Y nada más, eso digamos que fundamentalmente son las cuestiones a tener en cuenta. El otro ni siquiera te lo voy a... Porque el otro, a poco que lo hagas, de cualquier manera, digamos, estará bien hecho. Me explico. El de los residuos, simple y llanamente, es un gráfico lineal y con un eje que siempre va a fluctuar en torno al 0, porque los residuos ya sabéis que en media son 0, y bueno, pues en este después habrá la interpretación, lo normal, o lo que deseamos ver es una línea que no tenga mucha forma. Si quieres, en esta parte, pues se ve que a partir de 1992 hay bastante forma, digamos lo que hay una tendencia, solo hay una curva, ¿veis? Va creciendo hasta este punto que empieza a bajar. Entonces, digamos que puede tener bastante problema en esta parte de la estructura del modelo, estos residuos. Pero en cuanto a cómo hacerlo en Excel, pues es sencillísimo, porque es simple y llanamente el gráfico de una serie, no tiene más. Bueno, con esto creo que os puede haber ayudado. El modo de realizar en Excel ya os dije al principio que no iba a entrar ahí, pero bueno, creo que de todos es conocido que simplemente es seleccionar e insertar el gráfico. Y estos gráficos, los tres, son similares, son gráficos, este de punto a punto, XY, y estos gráficos lineales, ¿vale? Con mayor o menor claridad. Recuerdo, lo importante es hacer zoom sobre el área que yo quiero identificar y para eso el formato eje es fundamental. Nada más y bueno, pues hasta próximos vídeos y espero haberos resuelto estas dudas. Muchas gracias otra vez, insisto, por vuestra dedicación y por la consulta. Irene y Rosa. Hasta pronto.